Aquí empieza Salabosque Club. Bienvenidos, queridos oyentes, queridos televidentes, queridos seguidores, cada día somos más, gracias por estar ahí. En esta semana, en este capítulo que hoy traemos de las tertulias de Salabosque Club, hemos querido rendir un homenaje a la Semana Santa. Como sabéis, se cumple por segundo año consecutivo, por la desgracia de la pandemia, esa pena que tienen los cofrades, los fieles, de no poder sacar sus pasos a la calle, en todos los rincones de nuestra región, desde aquí de Murcia y por supuesto desde España. Así que hemos querido traeros desde la bordilla de Salabosque Club un programa especial y contamos don Mariano Durán Nicolás con dos invitados excepcionales, colaboradores que también participarán en otros programas. Tengo a mi derecha a don Ricardo Delgado Guadalupe, es nuestro experto en historia, en patrimonio material e inmaterial de la humanidad. Bienvenido, Ricardo, a tu programa. Espero que estés bien hallado. Buenos días, Antonio. Muchísimas gracias. Encantado de compartir un rato con vosotros. Y a su derecha está don José Antonio Sánchez Valera, es nuestro experto en historia del arte, en estética, en cine, en historia. Bienvenido, don José Antonio, también a tu programa. Buenos días, muchas gracias por contar conmigo. Don Mariano Durán Nicolás, al final te quedas con don Mariano, querido copresentador. Mariano Secas. Te falta decir, Antonio, que son colaboradores y sin embargo amigos. Eso por encima de todo. Aquí en Salabosque Club, como saben, somos un gran grupo de amigos, además de compañeros de estudio. Para introducir el programa les queremos dejar con un texto muy especial y una música que esperemos que les suene en estas fechas tan señaladas. Es todavía noche cerrada, cuando en la vieja casa de los abuelos se inicia el ritual de la vestidura. Desde el trenzado de las cintas de las zapatillas de raso blanco a la caída de las chorreras de encaje antiguo, que bajan del cuello como una catarata de espuma. Todo es una ceremonia lenta que requiere tiempo y sabiduría. El vuelo de la túnica morada, que es amplio y airoso, queda recogido atrás, semioculto bajo la cola del capuz. Es inevitable, el barroquismo del sureste ha ido añadiendo ringorrancos y perifollos a la pobre túnica del nazareno. Los mayordomos llevan guantes de cabritilla y cetro de plata, y cuello almidonado, botonadura de piedras en la camisa blanca. Los nazarenos que llevan los pasos a hombros llegan de las huertas verdes que rodean la ciudad con su morenez árabe. Llevan la túnica corta, no más debajo de la rodilla, y ese día se calzan unas medias gruesas de punto complicado que por aquí llaman de repizco, porque parece que la malla hubiese sido hecha dando pellizcos al tresbolillo. Los nazarenos penitentes ocultan el rostro y llevan cruz a cuestas. Caminan despacio, alzando la cruz de madera sobre el hombro, en dos filas interminables. A los nazarenos penitentes se les conoce por los pies, descalzos o calzados con leves sandalias de caminante. Hay pies que son como dos historias gemelas de una vida larga y triste, una vida llena de fatiga y pesares, de luchas y caminos. Qué bonito texto, Ricardo. ¿De quién es esa joyita que nos acabas de leer? Pues Antonio, buenos días de nuevo. Bueno, quería agradecerte en primer lugar que hayas contado conmigo y para pues compartir unos minutos. ¿Qué ganas tenía ya de que vinieras al programa tú y José Antonio?
que inundaréis esto de vuestra sabiduría histórica y etcétera. Pues encantado, creo que eso es recíproco. Yo encantado también de estar contigo, con don Mariano, a partir de ahora don Mariano, y con el compañero don José Antonio Sánchez Valera. Es un placer compartir estos minutos con vosotros, y sobre todo porque es un tema, bueno, pues que sabes que me apasiona, que me gusta, pero que más allá de sentar cátedra, el objetivo al final es compartir la experiencia como conocedor de la Semana Santa de Murcia. El texto que leía Antonio, como me comentabas, es de Jami Cambani, el conocido periodista murciano afincado en Madrid, pues muy conocido por la mayoría de nosotros. Y bueno, es un texto que habla de la procesión de la que él formaba parte, que es la de nuestro Padre Jesús Nazareno, en la que él venía todos los Viernes Santos a vestirse con su túnica morada, y muy relacionado y directamente entroncado con esa... Está muy bien explicado, refleja muy bien toda la simbología, esos murcianos que salen de la Huerta Verde y se ponen su vestido, su traje de nazareno, ¿no? Precisamente vienen de la Huerta, esas cofradías, esas manifestaciones de fe pública, sí que la llevaban a cabo esos nazarenos de la Huerta, que eran los que portaban los tronos y los pesados pasos de nuestra Semana Santa. Así que ha sido creo que una referencia importante el comenzar el programa con este texto que refleja de forma clara y muy fidedigna lo que es o una parte de nuestra Semana Santa en la ciudad de Murcia. Esta mañana, cuando me despertaba pensando en el programa tan bonito y tan sentimental que vamos a hacer, pensaba de mi primer recuerdo en la Semana Santa, ¿no? Cuando íbamos con nuestros padres, con nuestra familia, con el pastelico de carne, a ver a los pasos de Salcillo. ¿Cuál es tu primer recuerdo, Mariano, de la Semana Santa aquí en Murcia? Si tengo que hablar del primer recuerdo, tiene que ser hablar del famoso demonio, que creo que era... ese personaje tan querido por los niños, ¿no? Creo que Ricardo, representado de una manera generacional, ¿no? Porque era una familia, ¿no? La que... Sí, hasta ahora, bueno, el primero que se conoce ha sido conocido el camarero, ahora mismo no recuerdo exactamente el nombre, pero era el camarero de la tapa, que siempre lo ha llevado eso, y creo que después lo heredó su sobrino. Ahora, lo cierto, Mariano, es que no sé quién es el que sigue haciendo este papel en la procesión del resucitado. Yo creo que eso se quedó en la familia, en esta familia. Bueno, ese primer recuerdo de asistir el domingo de resurrección, ¿no? Y era como moverte dentro de todo ese gentío buscando ese personaje que iba a aparecer en cualquier momento y que despertaba pues una sensación de entre pánico y al mismo tiempo ternura. Ese sería un primero. Y el segundo, inevitablemente, es en la retaguardia de las procesiones, tocando con la banda de mi pueblo, con la banda de Guadalupe, pues las marchas procesionales. Pues queríamos traer estos recuerdos de la Semana Santa, mientras que Ricardo pues nos va a comentar pues sus experiencias, también como cofrade en la procesión de Miércoles Santo, ese sentimiento del nazareno que por segundo año consecutivo pues no puede sacar sus pasos, y además nos ha traído una serie de libros muy interesantes. Él, como historiador y apasionado en el tema, nos ha traído una joyita de libros acerca de la Semana Santa, de cronistas de aquí de la región de Murcia, y José Antonio Sánchez Valera nos puede ilustrar con su conocimiento acerca de la imaginería, no solamente aquí en Murcia, sino también fuera de España. ¿Cuál es tu recuerdo primero, José Antonio, de la Semana Santa? ¿Qué recuerdas antes, la Semana Santa, o recuerdas ese arte en esas tallas tan bien realizadas y tan bonitas? Yo me imagino que a mí me pasa un poco como lo que habéis dicho vosotros. O sea, mi primer recuerdo de la Semana Santa es también salir con tu familia a la calle, a ver a los nazarenos, el ambiente que había por las calles de Murcia. Es verdad que yo también he estado vinculado a otros pueblos de la región y he vivido la Semana Santa también en otras ciudades de la región, pero desde luego, o sea, mi recuerdo más cercano es siempre a la Semana Santa murciana, los caramelos. No sé si os acordáis también de ese personaje, el Chichones, que salía bien. Sí. ¿Os acordáis de ese personaje? Venga, sigue. Venga, y que
que hacía un poco, ¿no?, esa figura del penitente. Pero bueno, yo creo que todos, el primer recuerdo que tenemos de la Semana Santa son los caramelos, los colores, cómo se vestía de color en la ciudad de Murcia, ¿verdad, Ricardo? Fíjate, José Antonio y Mariano, que mis primeros recuerdos yo lo tengo todo muy vinculado a la casa de mi abuela, muy relacionado con el texto que leíamos, con el que iniciábamos el programa. Cualquier murciano que haya vivido la Semana Santa tiene siempre algún familiar, algún conocido que ha sido cofrade, que ha sido nazareno, pero sobre todo recordamos ese olor, por ejemplo, al azúcar de las monas, a los caramelos en las casas, las túnicas colgadas de los armarios recién planchadas, las enaguas almidonadas. Al final se genera durante esos días pues una serie de símbolos que te van te van calando. Ricardo, la mona con huevo. La mona con huevo, tan al característica en nuestra Semana Santa, pues que te van quedando en la memoria, y eso al final forma parte ya de prácticamente tu ADN, y cada año se va repitiendo ese ritual. Eso permanece, cuando lo vives desde niño va permaneciendo, más allá de la religiosidad o la espiritualidad de cada uno. Es lo que muchas veces se ha dado en llamar la religiosidad popular. Que hemos encontrado muchos textos hablando de este concepto tan importante del que ahora, si os parece, podríamos hablar, y que José Antonio seguro que tiene sí, que decirnos. Quería preguntarte al respecto, José Antonio, porque la Semana Santa es una manifestación artística donde no solamente la vive con fervor la gente religiosa, ¿no? Está claro que ese cofrade, ese fiel de la cofradía que saca sus pasos, pues tiene ese sentimiento religioso, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en Andalucía, ¿no? Sabemos que son súper particulares con ese sentimiento tan arraigado en sus procesiones, pero no solamente religioso, ¿no? ¿Qué otra interpretación podemos entender acerca de la Semana Santa y de esa tremenda carga artística y tan valiosa que tienen los pasos, por ejemplo, ¿no? Pues mira, es cierto que la Semana Santa se vive de manera muy distinta dependiendo de la tradición y de la ciudad en la que te encuentres. Yo he tenido la suerte de poder asistir a Semanas Santas, por ejemplo, en Castilla y León, y es verdad que es distinto. Bueno, incluso yo me atrevería a decir que la Semana Santa cambia mucho donde la vivas dentro de la región de Murcia. Y no se vive igual. Por supuesto. No se vive igual en la ciudad de Murcia que en Lorca o en Cartagena. Bueno, saludo a todos los compañeros de Lorca. Lorca es un disparate lo que se vive allí, ¿no? Los caballos que vienen de toda España, las mejores razas, los trajes, ciento y pico euros, los bordados impresionantes con ese hilo de oro tan particular, y los asientos, comentaba, ¿no? Pues una silla perfectamente. Yo me acuerdo cuando era niño, cuando hablamos del sol, recuerdo, ¿no? La silla que reservabas el día antes o el mismo día a 500 pesetas, ¿no? Bueno, en Lorca se llega a pagar 100 euros, 150 euros por las sillas de mejor vista para ver la procesión, ¿no? Y además en Lorca es una cosa que se empieza a preparar con un año de antelación. Sí, sí. La gente lo vive con una pasión desbordante. El paso blanco, el azul, el encarnado, es decir, es... Cualquier persona que tú conozcas de Lorca, lo primero que se preguntan es ¿de qué paso eres? Sí, hasta ese punto llega la Semana Santa. Que también podrá caber una interpretación desde el punto de vista sociológico y psicológico de ese efecto que envuelve a toda la población, que envuelve a todo un pueblo, es un sentimiento colectivo y popular, ¿no? De hecho, bueno, no se sabe a ciencia cierta cuándo comienzan las cofradías de Semana Santa y las hermandades, pero parece ser que ya hay datos de siglo XIV, siglo XV, empieza a haber, porque está como muy vinculado a la manifestación religiosa popular, ¿no? Una manifestación de fe y de religiosidad, pero también tenía en el fondo, esas hermandades tenían en el fondo también una naturaleza de ayuda mutua. Y es verdad que durante todo el siglo XV y sobre todo durante el siglo XVI es cuando se empieza a desarrollar todo ese fervor más popular y es cuando se necesita sacar un poco también las muestras de fe a la calle. Uh-huh. De hecho, a colación de lo que decía José Antonio, la fundación de la Cofradía de los Colorados, del Miércoles Santo, la fecha es de 1411, y es de las órdenes mendicantes de las predicaciones de San Vicente Ferrer. En
en relación a lo que está comentando. Es cierto que a lo mejor las manifestaciones públicas como desfile procesional es más tardío, pero ya esas órdenes mendicantes a partir del siglo XV sí que se van desarrollando por todo el territorio peninsular, con varias cofradías, sobre todo en la zona del Levante mediterráneo, Barcelona, etcétera, y llega hasta Murcia. Y bueno, los datos nos dicen que sería la cofradía de los Colorados la tercera más antigua del territorio nacional en ese año de 1411. Qué curioso ese momento que comentáis al final, el retablo de una iglesia, de una catedral, estamos de acuerdo que tenía una función catequizante, ¿no? Pero qué curioso ese momento que ha dicho José, de llegar el momento de sacar esa catequesis, esa enseñanza, sacarla fuera, a la calle. Eso está muy vinculado con el final del siglo XVI, finales del siglo XVI, que como vosotros sabéis, entre mediados y finales del XVI se produce la famosa Contrarreforma, el Concilio de Trento, y entonces eso vincula mucho las muestras de fe popular, y entonces hace que la gente quiera sacar esa fe a la calle. Entonces es verdad que, como dice Ricardo, las cofradías, pues de las más antiguas nos podríamos remontar hasta el siglo XV, pero hasta donde yo sé, es decir, el desarrollo de la Semana Santa comienza en el siglo XVII, que está muy vinculado al barroco, muy vinculado al barroco, ¿vale? Entonces, sí, bueno, y concretamente en nuestra región, cuando alcanza su cenit sería el siglo XVIII, sería ya en el siglo siguiente, pero a partir del Concilio de Trento, es verdad que en reacción precisamente a lo que venía del centro Europa, y venía precisamente con la cuestión de la reforma protestante, de la reforma de Lutero y de Calvino, la Iglesia se reafirma en su fe y quiere darla a mostrar a todo el mundo. Perfectamente, José Antonio. Es verdad que en el siglo, incluso a principios del siglo XVII, ya en 1604, quiero recordar, en la de los Colorados, en 1600, en la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, había unas constituciones escritas. En 1604 los Colorados, 1600 nuestro Padre Jesús Nazareno, y que viene directamente relacionado con ese movimiento de la Contrarreforma, que además también tenía una intención clara de ir dirigiendo y controlando esas manifestaciones de fe, porque en ocasiones podrían incluso parecer algunos, o podían proceder de ritos paganos. Entonces había que reconducirla a través de esa contrarreforma, ese momento del que nos hablaba. Bueno, yo muchas veces y además esto se lo cuento mucho a los críos en clase, muchas de las manifestaciones religiosas y de las fiestas que tenemos nosotros en realidad están adaptadas del antiguo calendario romano. Entonces, una de las cosas que más se ha celebrado a lo largo pues de la historia de la humanidad, de que el hombre es hombre, es precisamente la entrada de la primavera. Entonces, claro, hay una vinculación directa también entre, como decía Ricardo, entre esos antiguos ritos, que ni siquiera son ritos relacionados con el cristianismo, y la celebración de la primavera y la Semana Santa. ¿El ceremonial de la vestimenta? ¿Sabéis exactamente el origen? ¿Se trataba de acompañar esas imágenes de una manera, vamos a decir, arreglada, pomposa, con túnicas? Mariano, con lo que vas diciendo, fíjate que al principio, cuando nombraba las órdenes mendicantes, sí que es verdad que forma parte de ese clero, del clero regular, ¿no? El monasterio con unas directrices más marcadas, mucho más estrictos, con unos votos eclesiásticos más definidos. Y sí que es verdad que al principio pues se van vistiendo túnicas, pero yo creo que luego se va adquiriendo, dependiendo del lugar, como antes también hablaba José Antonio, no hay una Semana Santa igual en ningún sitio, ni siquiera en la misma región, nada más que ver los ejemplos que hemos comentado antes, de Murcia o de Lorca, por ejemplo, y sí que hay una singularidad luego en las vestimentas. En Murcia se atiende mucho, como decía también José Antonio, al empezar esas manifestaciones procesionales dentro del barroco, a llevar una vestimenta más recargada. Incluso dentro del propio desfile procesional hay distintos tipos de vestimenta en función del lugar y del perfil que esté ocupando. Muy interesante esa adaptación por parte de la gente popular, de ese ceremonial, vamos a decir, más
protocolario, ¿no? de la religión, en este caso católica. Bueno, yo ahora que lo estaba comentando Ricardo, la cuestión de la vestimenta, como os he dicho, yo tuve la oportunidad de vivir otra Semana Santa, la Semana Santa salmantina. Y recuerdo, por ejemplo, la procesión de... Bueno, a mí es particularmente la que más me gusta, que es la de silencio, la del jueves por la noche. Mucha gente lo dice que es muy emotiva, muy es la más sentimental. íntima. Sí, sí. Bueno, pues la del jueves por la noche, la procesión del silencio en Salamanca, es sobrecogedora, porque la gente no va vestida de nazarenos, llevan unos hábitos que parecen auténticos monjes, todo muy austero, claro, un poco dentro de lo que es también de la dinámica, ¿no? de la Semana Santa castellana, que es mucho más austera, mucho más sobria. Y recuerdo que uno de los pasos procesionales de la Semana Santa salmantina, ese jueves por la noche, entra dentro de la catedral y da una vuelta alrededor de la catedral. Y desde luego, en Murcia es probablemente una de las más emotivas, de las más íntimas, pero yo recuerdo en Castilla, claro, allí se vive todo como, pues eso, con más sobriedad. De hecho, esas son la procesión de la que hablaba José Antonio, la del Jueves Santo, aquí en Murcia, que es la procesión del silencio, la del Cristo del Refugio, es la que más directamente relacionada está con el resto de la Semana Santa. No es la típica procesión murciana. A ella además podíamos sumarle las de Martes Santo, salen de las iglesias de San Juan de Dios y de San Juan Bautista, también muy relacionadas quizá con ese tipo de procesión más castellana o más andaluza, digamos, y que nada tiene que ver, si nos fijamos bien, con el resto de procesiones que desfilan en la Semana Santa murciana, ya sea desde el Viernes de Dolores, el Sábado Santo, el Domingo de Ramos, la castiza del Lunes Santo de San Antolín, la de los Colorados, la de nuestro Padre Jesús, la que hablábamos antes. Y es verdad que además se observa en esa singularidad del traje nazareno. Por ejemplo, los nazarenos que portan los pasos, de lo que hablaba Mariano, es muy llamativo, porque son unas túnicas que se recogen a la rodilla. Debajo de esa túnica, bueno, se lleva unas medias bordadas, que se le llaman medias de repico, como hablábamos antes en el texto de Campani. Se llevan esparteñas de carretero típicas de la huerta murciana. Se sujetan con una liga, incluso, adornada. Se lleva por debajo también una enagua que se almidona para que la túnica coja vuelo. Es posible que esa túnica en origen fuera más larga, pero el hecho de tener que cargar con los pesados tronos y con el peligro que podía suponer pisarse la túnica, pues al final se recogiera a la cintura y se llevara por la rodilla. Claro, al final, perdona Ricardo, es una evolución, vamos a decir, de la tradición en función del proceso de la propia procesión, ¿no? Como tienes que portar, tienes que estar más cómodo, recoges la túnica y al recoger la túnica tienes que enseñar las medias y tienes que hacerlas atractivas, bonitas, y de hecho hay medias que son auténticos, bueno, son un auténtico escaparate de bordadoras, porque llevan muchos bordados típicos con motivos florales, motivos huertanos, incluso hay bordados con imágenes de las imágenes que salen portando los nazarenos. Y luego también una cosa importante era que aparte de la propia evolución del traje, de la vestimenta del nazareno, también está la propia de la época, porque al final los propios mayordomos que desfilan en el siglo XVIII, la túnica tiene muchos rasgos dieciochescos. Totalmente. Las puntillas que se llevan en la boca manga de la túnica, las que van al pecho, la pajarita, incluso el propio capuz. Recordemos que aquí en Murcia tenemos que llamarle capuz, no es capirote, ¿no? Es otra singularidad. Sí. Se recoge además, no cubre la cara del mayordomo, sino que se recoge la parte superior de ese capuz. Eso os quería preguntar. Desde el principio se cubría el nazareno, el penitente, se cubría la cara. Yo entiendo que también hay, entre comillas, un clasismo, ¿no? A la hora de enseñar la cara o no, porque ahí, pues, Ricardo también nos puede asesorar sobre eso, como determinados, un escalafón, ¿no? Dentro de la...
Mira, Mariano, lo que comentas también, mira, hay una, porque al final todavía no hemos hablado de eso, pero la Semana Santa, la Semana Santa, al final supone también lo decíamos al principio, una recuperación y un mantenimiento del patrimonio histórico, artístico y cultural. No es solamente esa manifestación de salir en procesión, sino que se recogen, muchas temáticas y muchas ideas. Y hay una obra que es la de la doctora Miras Ortiz, que hace su tesis doctoral hablando sobre la Semana Santa y los textos literarios que hay en la Semana Santa, y hay un apartado dentro de esa tesis doctoral en la que ella habla de la Semana Santa como posibilidad de ascenso social, el pertenecer a una cofradía, sí, y el ocupar cargos dentro de esa cofradía, pues suponía también emparentarte socialmente, políticamente, con aquellas personalidades y aquellos protagonistas de las ciudades. Entonces, claro que sí, seguro que esa forma que tú me dices, es posible que en algún momento fueran con las caras totalmente tapadas, pero que en algún momento se decidiera levantarse el rostro para visualizar quién eran unos, quién eran otros, y darse a conocer. De hecho, ahora que estabais comentando lo de la vestimenta, es verdad que cuando en el origen de la Semana Santa hay, como digamos, dos tipos de penitentes, tendríamos el penitente de luz, el que iba aportando las luces, y luego estaban los que se iban flagelando y se iban haciendo heridas. Y a partir del reinado de Carlos III, claro, metidos ya dentro de toda la Ilustración, ¿no?, en el siglo XVIII, con la Ilustración, el propio rey Carlos III es el que prohíbe el penitente de ir flagelándose. Pero me imagino que, no sé si habéis visto que en algunas zonas de nuestro país todavía, y en Hispanoamérica... Bueno, Hispanoamérica es tremendo, ¿eh? Yo tengo esas imágenes de pequeño, perdona que te interrumpa, José, de pequeño viendo a la gente clavarse clavos en las manos, de agarrarse la espalda con los látigos estos con puntas afiladas, ¿no? Y me quedé medio traumatizado y decía, ¿qué tiene que ver esto con la Semana Santa? Al final, sí que nos riamos, el Chichones llevaba la corona de espinas. La corona de espinas. La corona de espinas. Pero real. Es que también la Semana Santa también hace como eso, ¿no? Es decir, voy a hermanarme con la gente porque voy a sentir el sufrimiento que sintió Cristo. ¿No? O sea, como promesa, ¿no? Quizá a lo largo del año se ha hecho una promesa de realización de algún objetivo, y utiliza la Semana Santa como penitencia por haber logrado... Bueno, y al hilo de lo que estábamos hablando, no sé si os suena, pues yo también tuve la suerte de vivir otra Semana Santa en Extremadura. ¿Os suenan los empalados de Navarvillar de Pela? Sí, Navarvillar de Pela, sí, la gente... Sí. Claro, ya no es una cuestión de crucificarse, lo han sustituido por atarse en una cruz, y entonces todavía madero, se mantiene. ¿No? Con un madero. Sí, con un madero, y entonces se mantienen todavía esas tradiciones de compartir el sufrimiento de Cristo. Me gustaría hacer un programa respecto a lo que has comentado, un tema que me fascina desde el punto de vista también histórico, donde vosotros podéis aportar mucho. Que es en el periodo de Jesucristo de Nazaret, es en el periodo de nuestro calendario ya romano, ¿no? El tema de la crucifixión y de esas penas del Imperio Romano, y ahí podría también ilustrarnos en muchos aspectos nuestro compañero José Miguel Rodríguez Buendía, que además de historiador es profesor de religión, el tema de la crucifixión y las interpelaciones, pero del punto de vista incluso biológico, físico, de lo que se sufre, de lo que pasa ahí. Y luego yo creo que es una tortura, un castigo tan profundo, que se pueden sacar tantas interpretaciones, y que por eso tiene un encaje tan bueno dentro de la religión, ¿no? Porque es la expresión del máximo sufrimiento, ¿no? De cómo el cuerpo se va desgastando hasta la última gota de sangre. Pero bueno, como dirían los Monty Python, es al aire libre, por lo menos, ¿no? Como decían los Monty Python, ¿no? Por lo menos al aire libre. Ricardo, me gustaría que me fueras comentando algunas de tus anotaciones acerca de las peculiaridades de la Semana Santa. Y luego también que nos hagas una reflexión, por supuesto, de tu punto de vista como nazareno, cómo se vive estar por segundo año consecutivo sin poder sacar los pasos. Pero, ¿qué peculiaridades acerca de la Semana Santa nos puedes contar? Bueno, he ido contando algunas de las cosas, hemos ido hablando de algunas de las singularidades de la Semana Santa, sobre todo de la ciudad de Murcia, que es la que yo conozco más. Viene de familia, viene sobre todo de
de mi abuelo materno y de un tío que es hermano de mi madre, en la que eran nazarenos desde bien pequeños y han formado parte de los desfiles procesionales durante toda su vida. Yo desde pequeño lo he vivido con ellos, he visto cómo se vestían de nazarenos, los he acompañado a la iglesia, he acompañado a ver a sus cabos de andas, a recoger túnicas, a recoger contraseñas, y eso se ha ido viviendo todas esas semanas previas a la Semana Santa. Pues hay infinidad de actos oficiales y oficiosos que al final solo los que vivimos la Semana Santa desde dentro vamos conociendo, y que además nos va metiendo en materia. Al final tuve la suerte de poder formar parte de la Cofradía de los Colorados hace pues prácticamente ya 21 o 22 años en el trono del lavatorio. Yo, si me pongo a hablar del lavatorio, Antonio, necesitamos aquí un programa completo para hablar del lavatorio y la Cofradía de los Colorados, sin hacer, desde luego, sin menospreciar ninguna otra cofradía, ningún otro trono, que al final en Murcia pues sí que cada uno ama su trono, pero en definitiva amamos nuestra Semana Santa. Si me permitís, después de esto veremos como esa riqueza de los pasos que tenemos de Salcillo aquí en Murcia, que son una joya única, que después comentaremos, ¿no? Sí, ahora podemos hablar también, José Antonio, sobre todo de Salcillo y de algunos otros escultores murcianos que tenemos, más de 30 escultores que han pasado por nuestra Semana Santa. Quería también, Antonio, fíjate, podemos hablar de las peculiaridades de esa Semana Santa. He contado, mi experiencia, que podría contar muchas más cosas, pero si no nos detenemos demasiado.